Hola, buenas noches. Mi nombre es Delia Patricia Villalobos Magaña. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 20-00-9377. Estoy cursando actualmente la materia de Derecho Procesal Penal con la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez. A continuación voy a dar respuesta a los casos planteados en el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Es importante y trascendental las reformas del sistema penal acusatorio para jurisprudencias y juristas. En México, como antecedentes, el Instituto Iberoamericano de Juristas en Materia Penal se creó en 1957. Su primer presidente fue Alcalá Zamora y Castillo, procesalista español exiliado en México y Argentina durante el régimen de Franco. Sugiere la creación de un código penal para los países iberoamericanos que debería ser un principal proyecto del instituto, el cual sostenía que contribuiría a la estabilidad política, económica y social. En el año del 2008 se reformaron 10 artículos, el 16, el 17, 18 y 19, 21 y 22, 73, 115 y 123 en 8 entidades federativas. Se puso en marcha el nuevo sistema penal acusatorio y en 3 años para su judicialización. El 5 de marzo del 2014 se establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera pregunta: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Basándonos en la lectura de Max Langer, este autor se refiere a que la difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían o dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas y procesos políticos, sociales, comunes. Otros factores también pueden contribuir o incluyen a las élites internacionales o transnacionales y domésticas. La difusión desde la periferia debe ser entendida como la hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar en procesos de difusión. El estudio de difusión desde la periferia puede proveer claves como las leyes, normas políticas se difunden desde América Latina y del Medio Oriente, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde los países periféricos y semiperiféricos. Significa que estudiar este tipo de países mejorar a nuestro entendimiento en nuestro mundo globalizado. Es decir, en el momento en el que se empiezan a analizar ciertas reformas a los artículos, empieza a existir esto de la periferia, que desde algún punto de partida, de un país que se extendiera como un modelo a seguir, basándonos en cómo se practicaban entonces las leyes, cómo se transformaron los códigos y cómo se ha evolucionado en el sistema y la manera de penalizar ciertas normas que eran violadas en su momento. En el caso de la difusión horizontal,
o semi-horizontal, desde la periferia, las leyes, normas o políticas públicas se difunden desde actores y países periféricos y semiperiféricos. Otros países periféricos. En caso de la difusión triangular, desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan el rol crucial de la difusión de las leyes, normas y políticas. Entendemos que la periferia, hablando de diferentes regiones desde un punto centralizado, Estados Unidos fue un país muy importante para la difusión como centro de difusión y comportamiento de nuevas normas y nuevos códigos que se fueron actualizando con el tiempo y atrayendo a los países que se agregaron a este sistema penal acusatorio. En la segunda pregunta, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La diferencia de inquisitivos es cuando un juez estaba a cargo de una investigación preliminar. El juez tenía el rol de investigación y al mismo tiempo de juzgador, y en esta primera etapa preliminar era muy inquisitiva. Era secreto para el imputado y su abogado hasta cierto momento, y los derechos del imputado eran muy limitantes, ya que en esta fase el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de los elementos de prueba, de conocer la imputación en contra, y antes de ser interrogado, ni la defensa ni el acusado no se les daba a conocer las pruebas. El juez recababa todas las pruebas, y los derechos humanos hoy en día nos permiten proteger al imputado y respaldan también los derechos de la víctima. El Código Acusatorio recibe en la división de los poderes que ejercen en el proceso a la vanguardia del principio acusatorio. Se ha revolucionado y se engloban a varios países, que son los derechos humanos. Ahora se da margen a la presunción de la inocencia. Se declara inocente hasta demostrar lo contrario. En la tercera pregunta es: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en Latinoamérica? Max Langer. Las principales fuentes para su proyecto fueron los códigos procesales penales italianos del año 1913 y 1930. Vélez, Mariconde, Meyer tradujeron la realidad cordobesa, el nuevo código que contenía el juicio oral y público, el dar más derecho al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar. Respecto a los delitos menores, el Código de Córdoba contenía muchos elementos inquisitivos que no incluían jueces legos. Los elementos inquisitivos era donde el juez reunía las pruebas. Ahora el MP tiene una función fundamental para el proceso penal, que es dar más derecho al imputado. El fiscal apoya en este proceso totalmente, distribuyendo el trabajo para facilitar el proceso, tanto para la víctima como para el imputado. Y la ley prevalezca las garantías individuales, así sea aplicable con mayor facilidad.
en 1961, la asistencia exterior de los Estados Unidos, USAID, reforma legal en América Latina, sirvió para tener una América más estable. En mi cierre, la tabla de códigos inquisitivo y acusatorio, ya que estos se reforman, es para juzgar al imputado, se encontraba de una manera limitante para su defensa, hasta para pedir la carpeta de investigación, para saber cómo habían ocurrido los hechos. Ahora, con nuestro nuevo sistema penal acusatorio, da más margen a investigar y declarar que nuestro imputado tenga mayor derecho y tenga la posibilidad y la credibilidad y se le dé bastante beneficio de la duda al imputado para analizar los hechos sin violentar los derechos de la víctima y del imputado en México. El sistema penal acusatorio tiene bastantes leyes reformadas, incluso Slanger, nuestro autor, habla de esta reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En relación con las reformas, sobresalen los principios de legalidad. Según la ONU, la presunción de inocencia habla de la conciliación y tiene ventajas y desventajas donde se puede transformar el trayecto del asunto. Por mi parte, es todo. Gracias.